En realidad, hoy se trata de presentar una carta, una posición de las organizaciones sindicales que hace tiempo que venimos trabajando y que consiste en acabar con la incertidumbre que hay en nuestro país en relación con lo que es la revalorización de las pensiones, el propio sistema de pensiones, la viabilidad del sistema público de pensiones, la situación en relación a la función pública, tanto desde el punto de vista salarial como de reposición de los empleados públicos y el salario mínimo interprofesional. Lo hacemos desde una primera perspectiva, que es la carta que enviamos al presidente del Gobierno. El Gobierno no puede continuar utilizando los sentimientos, la situación que se vive por parte de millones de jubilados y pensionistas en nuestro país en beneficio propio. Y, por tanto, no hay que esperar al día 31 de octubre para determinar que el Gobierno puede y debe revalorizar las pensiones. Por eso, justamente, planteamos la revalorización de las pensiones de acuerdo con la inflación prevista, que eso genera con toda seguridad tranquilidad, genera sosiego y, lo que es tan importante como la tranquilidad y el sosiego, también genera expectativas económicas para el país. Los pensionistas y los jubilados no consumen lo mismo, no prevén el mismo gasto. Si hay la idea de que va a haber aumento de las pensiones, que si hay esta situación de incertidumbre en la que estamos. Por tanto, también esta propuesta, esta idea de situarlo ya de manera clara y nítida, creo que favorece claramente a la recuperación económica. Es evidente que este año cerramos un ciclo de salidas de dinero del Fondo de Reserva de las pensiones, que no se va a poder repetir, ni tan solo desde una perspectiva legal, al menos que haya Gobierno y una mayoría parlamentaria que vía modificación legislativa lo decida. No se va a poder continuar estirando de la caja del Fondo de Reserva de la Seguridad Social como se hizo en años anteriores. Y en ese sentido, el Gobierno tiene la obligación de propiciar, como la tienen los grupos parlamentarios, de propiciar y adelantar el debate en relación a las pensiones. Antes se han indicado diferentes alternativas. A mí me parece que hay una muy clara, rápida, que se puede tomar, que es acabar con todas las diferentes desgravaciones, subvenciones que tiene la contratación, que ya sería un elemento claramente positivo y que en estos momentos no aporta nada desde la perspectiva de la creación de empleo. Creo que estamos hablando de más de 3.000 millones de euros, creo que en torno a 3.700 millones de euros si las sumamos todas, y que podría ser una primera medida que se podría tomar. Por tanto, el Gobierno tiene la obligación, tiene la posibilidad de hacerlo y nosotros lo emplazamos a que lo haga de manera inmediata. En relación con la función pública, se ha de restablecer la negociación colectiva en el ámbito de la función pública y, en ese sentido, pues, como es perceptivo, sería razonable que se convocaran los órganos de la función pública para poder hablar tanto por lo que hace referencia al aumento, la revisión de los salarios, como por lo que hace referencia a las propias tasas de reposición, o sea, lo que es lo mismo, al empleo en la Administración pública. La Administración pública no puede continuar congelada. Hay necesidades imperiosas, inmediatas de cubrir puestos en la seguridad social. No hay la atención que debería haber al conjunto de los ciudadanos y de las ciudadanas de nuestro país en ninguno de los ámbitos, ni en las políticas sociales, ni en las políticas de prevención,
este mismo año hemos visto qué es lo que ha pasado en los incendios, algunos problemas que se han detectado por falta de medios en algunas comunidades autónomas, y eso obedece a una política que venimos arrastrando en los últimos años, que está mermando la capacidad de respuesta de la función pública, porque no tiene empleados públicos para poder hacerlo. Y, por tanto, eso debe de marcarse en ese criterio desde la perspectiva de la cobertura de plazas. Y, finalmente, el salario mínimo interprofesional. El salario mínimo interprofesional en nuestro país empieza a tener una gran importancia. Creemos que hay que ir a una revalorización importante. Parece que hay, a tenor de las declaraciones que hemos ido oyendo, incluso a la patronal, debería haber un consenso que efectivamente eso podría y debería hacerse, y en ese sentido la revalorización tendría que ir también pensando en ese horizonte que debería ser en esta legislatura, que nos situara en el salario, el 60% del salario medio de nuestro país, que nos ayudaría a acercarnos a los estándares de la Unión Europea desde la perspectiva de salarios mínimos, que en el caso de nuestro país pues estaría en torno a los 1.000 euros. Estas son las propuestas que situamos, y, como decía Ignacio al principio, pues yo espero que tengamos respuesta, ¿no? Es curioso que yo ayer recibí la carta como él, recibimos la carta del Gobierno en respuesta a una petición que le habíamos hecho en el mes de julio, y os tengo que confesar que mi primera reacción fue: ¿para qué le hemos pedido reunión al Gobierno? Porque me había olvidado de la carta que habíamos enviado en el mes de julio. La verdad es que o hay poco interés o hay pocas ganas de trabajar, porque en realidad un Gobierno en funciones podía tener tiempo de responder esas cartas y no esperar el tiempo que ha esperado. En ese sentido, le reclamamos una respuesta inmediata para poder hablar y solventar estos temas. Hablamos de millones de pensionistas y jubilados en nuestro país, que yo creo que necesitan certeza. En relación con esta noticia que ha aparecido hoy en algún sitio, de si hay negociaciones, si hay conversaciones entre el PSOE y el PP, la verdad es que yo no tengo ningún conocimiento. Creo que, en todo caso, sería bueno que, si hay negociaciones entre los grupos parlamentarios, fueran justamente para acomodar las necesidades de los ciudadanos y de las ciudadanas, y no las necesidades de los mercados. Y, por tanto, me parecería razonable hablar de los temas que hoy estamos planteando aquí, que son objeto de la carta que enviamos al presidente del Gobierno y que son objeto de nuestro deseo de que los grupos parlamentarios presenten una proposición de ley de modificación de las leyes necesarias para que, si no es por la vía del Real Decreto, por la vía legislativa, automáticamente estos planteamientos puedan plasmarse en acuerdos que finalmente tengan reversión sobre los pensionistas, sobre los empleados públicos y sobre los trabajadores y las trabajadoras afectadas por el salario mínimo interprofesional. Porque, en realidad, repito, la iniciativa tiene dos caminos. Uno es el presidente del Gobierno y otro son los grupos parlamentarios, para que utilicen la vía legislativa para poder desarrollarlo. Eso, si se tramita con agilidad, si hay voluntad política, incluso en el peor de los escenarios, que sería la disolución de las Cortes y la convocatoria de unas nuevas elecciones, podría hacerse. Pero hemos querido utilizar las dos vías, justamente porque creo que el Gobierno no puede decir que no lo puede hacer, porque realmente tiene medios para poder hacerlo. En relación con la sentencia de la Unión Europea, en primer lugar, yo quiero decir que me parece
altamente positivo que un juez de nuestro país, que son los que puede, haya tomado, y digo esto también para que seamos plenamente conscientes de quién tiene la potestad de poder llegar a los tribunales en un tiempo o en otro. Un juez lo puede hacer directamente. La otra vía judicial sería ir acumulando sentencias y acabar el recurso, que no daría tiempo suficiente como para poder visualizar una sentencia con la rapidez que se ha visualizado esta. Por tanto, es una iniciativa de un juez que yo creo que es altamente positiva y viene a poner de manifiesto una cuestión absolutamente clara, que en el ordenamiento jurídico de la Unión Europea no es posible la discriminación entre las personas. No se puede discriminar entre trabajadores con un tipo de contrato y trabajadores con otro tipo de contrato. La idea que ha venido funcionando en nuestro país, sobre todo por la vía de las reformas laborales que se han ido imponiendo en los últimos años, es una vía que no es acorde con el ordenamiento jurídico de la Unión Europea. Y eso sirve para el Estado en relación con los propios empleados públicos, con los interinos, y sirve para el régimen común tanto de las administraciones como del sector privado. A mí me parece que situar el coste en la función pública en 350 millones de euros es una barbaridad. Si hablamos del conjunto de los trabajadores afectados, pues la verdad es que no hemos hecho esos cálculos, pero como muy bien decía Ignacio, no es una empresa. Son todas las administraciones y son todas las empresas. Creo que, en todo caso, lo que sitúa es claramente que había un proceso que no es acorde con el ordenamiento jurídico europeo, que es el romper el principio de igualdad entre unos trabajadores y otras trabajadoras. Seguramente que tampoco es acorde con la Constitución española, que lo plantea de manera clara, pero en todo caso, como los tribunales españoles, el Tribunal Constitucional no ha querido hacer caso en sus reiteradas sentencias de este elemento, pues está ahí, pero tampoco es acorde con la Constitución española, que como ustedes saben, a la hora de leerla se puede leer de una manera o se puede leer de otra. Y como muy bien decía Ignacio, al tanto con la idea de que la equiparación se pueda hacer por abajo. Sería bueno que Ciudadanos, que mantiene esta posición de inconcreción de sus propuestas, ahora diga, si es que es así, que donde digo Diego. Nunca plantearon que el contrato 1 sustituyera, eliminara el resto de contratos existentes y vigentes hoy. Si lo que se plantea ahora, que sería la reclamación que se está planteando y la resolución judicial, es que todos los contratos van a ser contrato único, pues lo deben de decir así a la sociedad. Desde luego nosotros continuaríamos planteando que no tiene lugar desde el punto de vista constitucional nuestro rechazo frontal, y como además esta es una cuestión que desestabilizaría las relaciones laborales en nuestro país, es evidente que esto es una declaración de guerra en toda regla, en un momento que creo que justamente lo que hay que tender es a la recuperación de derechos perdidos, a la igualdad entre los trabajadores con independencia del contrato que tengan, y si me permiten, creo que efectivamente esto también, llevado a los convenios colectivos y a la práctica de las relaciones laborales de nuestro país, tiene que hacernos ser mucho más vigilantes, porque en realidad muchos casos con muchos pluses en pequeñas y medianas empresas, en la práctica se está produciendo una discriminación entre los trabajadores en función del tipo de contrato que tengan y de la fecha en la que se haya hecho el contrato. Bien, yo brevemente, porque Ignacio ha situado de manera clara algunas de las preguntas. En relación con los salarios, primero,
tenemos que hacer una evaluación de cómo ha funcionado el acuerdo en los años anteriores. Este año el funcionamiento del acuerdo es sustancialmente mejorable. Estamos hablando de aumentos salariales en torno al 1,09-0,5%, cuando en realidad el acuerdo era del 1,5%. Eso quiere decir que nosotros, en una situación como la que tiene la economía española, claramente en crecimiento, lo que tenemos es que ir a un acuerdo que nos permita recuperar poder adquisitivo, recuperar para los trabajadores beneficios que se están generando en las empresas y que aquellos sectores más dinámicos no vean limitada su capacidad de crecimiento de los salarios. Y eso hacerlo, obviamente, plenamente compatible con la mejora de la productividad, con la reinversión de parte de los beneficios, que no se está reinvirtiendo en mejoras productivas en la inmensa mayoría de las empresas. Y en relación con esos temas, pues plantear también en esa mesa de diálogo algunos otros elementos que se han introducido, en el mercado de trabajo a partir de las reformas laborales y que en el año 2016, en parte también en el 2015, han irrumpido como un elefante en una cacharrería, como son las empresas de servicios integrales, que han venido a rebajar de manera dramática el salario a muchos trabajadores y a muchas trabajadoras que antes estaban haciendo el mismo puesto, que estaban regulados por un convenio de otras características, de ámbito sectorial, y que la irrupción de estas empresas pues ha generado una situación de desbarajuste. Y eso también lo queremos hablar con la patronal o lo que tiene relación con el propio salario mínimo interprofesional, que nos parece que coge mucha fuerza si organizaciones sindicales y empresariales instamos a que el aumento del salario mínimo interprofesional sea una realidad en nuestro país. Hemos dicho de dónde hay que sacar el dinero para los aumentos que planteamos de las pensiones y hemos situado efectivamente que del Fondo de Reserva se puede sacar menos dinero. Solamente las deducciones por modalidades de contratación que están haciendo las empresas son 3.700 millones de euros que se podrían dejar de desgravar las empresas y que, por tanto, recuperaría la propia Seguridad Social. Y hemos hablado de otras fórmulas que se pueden situar. Por tanto, no estamos haciendo una petición de aumento de las pensiones sin la correspondiente restitución, sino que lo estamos planteando. Y en relación con las exigencias de la Comisión Europea, a mí me parece que hay dos cuestiones que son fundamentales. Por un lado, la renegociación de los acuerdos del Pacto de Estabilidad, que tiene que hacer el Estado español. No es posible cumplir con lo acordado en las condiciones en las que se ha acordado sin menoscabo de derechos, de más derechos fundamentales de los ciudadanos y de las ciudadanas, y el esfuerzo desde el punto de vista de la recaudación fiscal que, a tenor de lo que hemos visto en algunos acuerdos políticos que se han hecho para constituir gobierno, pues parece que hay un margen importante y que, en todo caso, como no había ninguna cuestión extraordinaria, lo que instamos es a que ese margen se empiece a poner en marcha de manera inmediata para poder mejorar la recaudación. Y la última pregunta, pues la verdad es que nuestra posición de instancia es al presidente del Gobierno, en su basante de presidente del Gobierno en funciones, lo es también como máximo responsable del Partido Popular desde la perspectiva del grupo parlamentario, lo es para el Partido Socialista y para su secretario general, pero también lo es para el señor Iglesias o para el señor Rivera o para el señor Homs o para cualquiera de las personas que tienen responsabilidades en grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados. Esto no va de presionar a uno. Esto va de que los grupos parlamentarios tomen conciencia
de la situación de penuria en la que viven muchos conciudadanos y conciudadanas de nuestro país y responsablemente sitúen una alternativa de gobierno que les corresponde a ellos, no nos corresponden a nosotros, y una alternativa de gobierno que no solo pase por las personas, sino fundamentalmente sitúe las políticas, que es lo que hemos planteado no solo en esta rueda de prensa, sino en la anterior rueda de prensa. La primera cuestión, estamos hablando del gobierno, en este país se confunde todo. El planteamiento que estamos haciendo es el que estamos haciendo hoy aquí. Parece que el Gobierno ni siquiera va a formalmente cumplir con las obligaciones de consulta previa antes de que el Consejo de Ministros delibere y acuerde. En todo caso, no hay razones económicas para no hacer el aumento que estábamos planteando. Antes yo he situado algunos elementos, Ignacio ahora ha situado otros elementos que efectivamente pueden, sin grandes modificaciones, generar recursos suficientes como para que la Seguridad Social no tenga el déficit que ha tenido y pueda hacer frente a estas nuevas demandas. Por eso creo que no solo se trata de la voluntad del Gobierno, sino también de que el Parlamento ponga en marcha la Comisión del Pacto de Toledo, que realmente permita poder avanzar en relación con esta materia, y pueden tener la seguridad que nosotros iremos a la Comisión del Pacto de Toledo a situar elementos suficientes como para que los gastos actuales y los futuros se puedan pagar desde la propia Seguridad Social.